Hey, buenas. Bueno, mi nombre es Carlos y les voy a explicar un poco sobre el, el filtro pasabajas de primero, segundo, tercer y cuarto orden. Bueno, pero antes de empezar, primero, ¿qué significa el orden en un filtro? Bueno, pues el orden en un filtro indica cuántos componentes reactivos, ya sean capacitores e inductores, tiene el circuito. Entre mayor sea el orden, más pronunciada será la caída de la señal no deseada. Y pues este efecto sería más preciso al separar las frecuencias útiles de las no deseadas. Bueno, pues yo les hablaré sobre las pasabajas, un filtro pasabajas, pero con una frecuencia de corte de 10 kHz. Bueno, ¿qué es esto de frecuencia de corte? Bueno, pues la frecuencia de corte es donde la señal empieza a atenuarse, pero no desaparece de inmediato, sino que al atenuarse la señal tiende exactamente al 70.7% de su amplitud original o una pérdida de 3 decibelios. Y esto va disminuyendo progresivamente, no se hace al instante. Dependiendo del orden del filtro, la atenuación será o más suave o más rápida. Por ejemplo, la de primer orden tiene una atenuación suave de unos 20 decibeles, mientras que el de segundo orden tiene una más o menos unos 40 decibeles, o sea, un 20 más. Bueno, como ya anteriormente mis compañeros explicaron el altas, este usa componentes como capacitor, que es el componente clave para dejar las frecuencias altas, mientras que bloquea las bajas, y pues la resistencia que combina con el capacitor para formar un circuito que define la frecuencia de corte. Pero ahora, ¿cómo funciona el filtro pasabajas? O sea, ¿qué es lo que diferencia si de igual manera lleva capacitores? Bueno, la diferencia es que a este se le agrega un inductor, ya que las características del inductor deja pasar frecuencias bajas porque ofrece poca resistencia, poca impedancia a las señales de baja frecuencia, y bloquea las frecuencias altas porque su impedancia aumenta con la frecuencia. También en este filtro, normalmente en el de segundo orden, trabaja junto al capacitor, como ya había dicho, para lograr una pendiente más pronunciada en la atenuación de las frecuencias altas. Ok, para los filtros pasabajas, como ya he dicho, una frecuencia de corte de 10 kHz, empezaremos con el de la primera orden, que cuenta con el inductor y una resistencia. Y como podemos ver, la resistencia en este caso la declaramos con un valor de 4 ohms y el inductor es el cual vamos a calcular su valor. En este caso, con esta fórmula que tenemos, que es de 0.159 multiplicado por la resistencia sobre la frecuencia de corte. Este valor de 0.159 es uno de una fórmula que ya no hemos visto antes. Y bueno, al multiplicarlo nos da que el valor de el inductor viene siendo de 63.6 micro. Ok, para el de segunda orden vemos que ahora tenemos un capacitor, es lo que se le agrega para el de segunda orden. Y de igual manera nuestra resistencia la tomaremos con un valor de 4 ohms, mientras que para calcular el inductor y el capacitor tendremos estas dos fórmulas, que es 0.225 por la resistencia entre la frecuencia de corte para el inductor, y para el caso del capacitor tenemos 0.1125 sobre la multiplicación de la resistencia por la frecuencia de corte, que para el inductor tenemos un valor de 90 micro y para el capacitor tenemos un valor de 2.8125 micros. Y pues ya se les agrega sus unidades de medida, que en el caso del capacitor serían los faradios y en el inductor los henrios, perdón. Continuamos con el de tercer orden, que por lo que vemos ahora son dos inductores y de igual manera se queda solo un capacitor. De, para este mismo caso usaremos una resistencia de 4 ohms y estas son las fórmulas que usaremos. La del inductor 1 es 0.2387 por la resistencia entre la frecuencia de corte,
Para el inductor 2 es 0.0796 por la resistencia entre la frecuencia de corte y para el capacitor sería 0.2122 sobre la resistencia por frecuencia de corte, que para el inductor 1 nos da un valor de 95.48 microhenrios, para el inductor 2 son 31.84 microhenrios y para el capacitor son 5.305 microfaradios. Y ya por último, para la cuarta orden, vemos que son dos inductores, dos capacitores y una resistencia que de igual manera será de 4 ohms. Y estas son las cuatro fórmulas que utilizaremos, dos para los inductores, dos para los capacitores. Y para el primer inductor, la fórmula es 0.235 por la resistencia sobre la frecuencia de corte. Para el inductor 2 es 0.175 por la resistencia entre la frecuencia de corte. El capacitor 1 sería 0.272 sobre la resistencia por la frecuencia de corte. Y por último, para el capacitor 2 será 0.088 entre la resistencia por frecuencia de corte. Recordando que la frecuencia de corte es de 10 kHz, que también se puede expresar como 10 por 10 a la 3 o simplemente 10.000. Bueno, para el primer inductor tenemos un valor de 94 microhenrios, para el segundo tenemos un valor de 70 microhenrios, para el capacitor 1 tenemos 6.8 microfaradios y para el capacitor 2 tenemos 2.2 microfaradios. Bueno, y a continuación pasaremos a Proteus, en donde se hicieron las simulaciones para ver cómo se visualiza el filtro pasabajas. Bueno, empezaremos con el de orden 1, o el de primer orden, en el cual primero colocaremos un inductor en horizontal y una resistencia en vertical con los valores calculados anteriormente. Y agregamos una tierra que se conecta a la resistencia. Esas las tomamos de aquí de los device. Nada más ponemos la letra P y ahí buscamos los componentes. Para después poner en el lado izquierdo un generador sí, un generador, pero en este caso será de señal. Y lo pondremos en la punta que está del otro lado del inductor. Y del otro lado, del lado derecho, pondremos un probador de voltaje, el cual irá conectado un poquito arriba de la resistencia y nos quedará de esta manera. Y ya en la primera gráfica que tenemos sería esta, podemos ver cómo efectivamente deja pasar las frecuencias bajas y teniendo una frecuencia de corte de 10 kHz con unos, bueno, como ya había comentado antes, debe tener un 70.7% en donde empieza a atenuarse la señal. Como podemos ver aquí abajo a la derecha, podemos ver que está en 708 milivolts, que es un buen rango. Bueno, ahora seguiremos con el de segunda orden, que es idénticamente al anterior, pero lo único que cambia es que se agrega un capacitor y pues obviamente los valores que cambian. Y como ya los calculamos, solo es cuestión de modificarlos y agregamos nuestro generador de señal del lado izquierdo, el inductor, y nuestro probador de voltaje arriba de la resistencia. Y como podemos ver en la gráfica, el pasabaja ya se ve un poco más pronunciado. La frecuencia de corte está igualmente en 10 kHz, pero aquí tenemos que su atenuación de igual manera es de 708 milivolts, el cual, como ya había dicho, está en el rango del 70.7%. Y pues nada, esta sería la de segunda orden. Para el de tercer orden, como podemos ver, ahora se agrega otro inductor. eh, lo único que cambia es eso y los valores. Y pues ya nos vamos directamente a la gráfica, en el cual podemos ver que igual manera cambia un poco, pero seguimos viendo que igual corta en 10.
igual en el 708 milivolts, solo que se ve un poco más pronunciada. Y ya para terminar tenemos el de cuarta orden, el cual son dos inductores y dos capacitores. Y obviamente la resistencia, de igual manera tenemos del lado izquierdo nuestro generador de señal y del lado derecho nuestro probador de voltaje con nuestra tierra, y pues se le modifican los valores que ya habíamos calculado y así se vería su gráfica, que como podemos ver tiene como una subidita ahí y luego ya baja. Y para comprobar el cambio que hay entre estas cuatro, aquí tenemos las cuatro gráficas, siendo la R11 la primera orden, la R21 la de segunda orden, la de R31 la de tercera orden y la R41 la de cuarta orden. Como podemos ver, es mayor su pronunciación porque podemos ver la del orden uno es una curva un poco, o sea que no es tan precisa a comparación de la cuarta orden. Es por eso que entre mayor sea la orden, más precisa y mejor para el filtrado de señales. Pasabajas.